Hola a todo el mundo, bienvenidos a este vídeo. Yo soy Ana o Anichiki si me buscáis por las redes sociales y hoy traigo un vídeo en el que vamos a comparar el temario de los agentes de medio ambiente estatales y los agentes de medio ambiente de Andalucía. Para aquel que se quiera presentar o que se esté estudiando las oposiciones para agentes de medio ambiente, veréis que la diferencia del temario entre uno y otro es bastante importante. Y vamos a empezar con el temario específico. Como sabréis, las oposiciones tienen temario específico y temario común. El temario específico se trata de temas en los que se habla del propio trabajo en sí, lo que tienes que saber para tu trabajo, mientras que el temario común es algo general para el grupo de oposiciones en el que esté. Por ejemplo, los agentes de medio ambiente están en el grupo C1, por lo tanto el temario común es para todas las oposiciones de distintos tipos que estén dentro de C1 y no tiene tanto que ver con el propio trabajo en sí, sino con cómo funciona la administración en general y lo que es ser funcionario público. Así que primero nos vamos al temario específico y vamos a ver las diferencias. Con el temario específico llevo un rato dándole vueltas a ver cómo te lo puedo explicar y ir comparando un temario y otro, pero es que realmente son tan diferentes unos de otros que no te puedo hacer eso de diferenciar entre unos y otros. Así que te voy a contar primero qué es lo que tenemos en el temario específico de los agentes de medio ambiente de la Junta de Andalucía. En los temas 1 y 2 tenemos la Constitución española y el Código Penal, es decir, nos habla de cómo está presente el medio ambiente tanto en la Constitución española como en el Código Penal, las infracciones que se pueden cometer, con todo relacionado con el medio ambiente. Luego tenemos el tema 3 y 4 en el que nos habla del plan de medio ambiente y todos sus apartados y de la conservación de la naturaleza así en general, hablando de las especies invasoras, de las especies endémicas y bueno, un poco un batiburrillo de opciones. Nos vamos luego al tema 5 y 6 en el que nos habla de montes y vías pecuarias. El tema 5 es de la ley de montes y el tema 6 es de la ley de vías pecuarias. Ahora tenemos aquí un bloque grande que es el tema 7, 8, 9 y 10 en los que nos habla de las especies arbóreas y arbustivas, las plagas y enfermedades forestales, las repoblaciones y los beneficios del monte. Lo pongo todo en un conjunto porque en realidad estás hablando de cosas que tienen que ver, ¿no? Las especies, sus enfermedades y aparte el tema 11, 12 y 13 que te habla de la gestión de ese monte, la silvicultura, la ley de ordenación de monte. Como veis, desde el tema 5 hasta el tema 13 nos está hablando de cosas del monte, ya sea de las especies, de la gestión o de la propia ley de monte en sí. Así que deducimos que para los agentes de Andalucía es muy importante saber todo lo relacionado con montes. Temas 14 y 15 nos hablan de incendios forestales. Muy importante estos dos temas porque aunque sean solo dos, son bastante extensos y tienen muchos apartados. Luego nos vamos a otro bloque que son los temas 16, 17 y 18 en los que vamos a ver los espacios protegidos. Y para ello tenemos la legislación española y todos los espacios protegidos a nivel español, los espacios protegidos andaluces y los espacios protegidos en la Comunidad Europea. Nos vamos al tema 19 y 20 que se habla de la prevención ambiental y de la calidad ambiental, hablando también de la contaminación, ya sea acústica, lumínica o del aire. Tenemos un solo tema de agua y costas en la que vamos a ver pues la ley de agua y la ley de costas y esto es interesante porque en Andalucía, ¿vale? Tenemos este único tema, mientras que en el temario de las oposiciones estatales ya veremos que esto es muy diferente. Y ahora tenemos tema suelto, ¿vale? El 21 que hemos dicho que es de agua y costa, el tema 22 que nos habla de residuos, el tema 23 que nos habla de topografía, de cómo calcular las escalas, de cómo interpretar un mapa y luego el tema 24 de inspecciones ambientales, cómo es un procedimiento de una inspección y el tema 25 en el que vamos a aprender la normativa propia de los agentes de medio ambiente. Este es el temario de los agentes de medio ambiente de Andalucía, el específico. Son 25 temas y como vemos es muy variado. Tenemos que aprender un poco de todo, dándole mucha importancia a la parte de montes porque claro, debido a las competencias que tienen las comunidades autónomas, donde ellos pueden actuar es pues monte, pero que aún así tienen que saber de todo, tienen que saber de agua, de residuos, de las inspecciones ambientales, bueno, un poco de todo. Y ahora nos vamos al temario específico de los agentes de medio ambiente estatales, que como veréis ahora es muy diferente.
Son 22 temas a diferencia de los 25 que tenemos en las oposiciones de Andalucía. Y lo primero que nos va a llamar la atención es que del tema 1 al tema 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, habla solamente del dominio público marítimo terrestre, esto es la ley de costas y el reglamento de costas. Estos 8 temas es la ley de costas y el reglamento de costas desglosado en distintos puntos, y luego del tema 9 al 13 habla del dominio público hidráulico, es decir, la ley de aguas, y lo mismo desglosado en distintos puntos que abarquen todos estos temas del 9 al 13. Por lo tanto, tenemos que la gran mayoría del temario es solo aprenderte la ley de costas y la ley de agua con su reglamento y todas sus cosas. El tema 14 habla de las infraestructuras hidráulicas, el tema 15 habla de la Directiva Marco de Agua, que es la directiva europea, el tema 16 y 17 habla de vertidos e infracciones que se puedan producir en el agua o en la costa. El tema 18 tenemos geografía, topografía, también un poco como antes de escalas y demás. En el tema 19 hay que aprenderse la ley de montes. Como vemos, es muy diferente al temario anterior. En el temario de Andalucía, la ley de montes tenía muchos temas, mientras que en este temario la ley de montes es solo un tema. Y en el temario de Andalucía, la ley de aguas era un solo tema, agua y costa juntos en un solo tema, mientras que en este temario es la mayoría del temario la ley de agua y la ley de costa. Luego tenemos el tema 20 y 21, que habla de los espacios naturales protegidos y de la Red Natura 2000. Y luego el tema 22, que nos cuenta la evaluación de impacto ambiental, cómo se hace, por qué se hace y demás. ¿Veis cómo es muy diferente el temario específico de Andalucía y de las oposiciones estatales? Como ya os digo, depende mucho de las competencias que tienen las comunidades autónomas y el Estado. Y ahora nos vamos al temario común, que ahí sí se parece un poquito más los dos, y aquí sí os puedo hacer la comparación entre uno y otro de forma más fácil, salvando las diferencias, pues que una oposición de una comunidad autónoma será diferente a una oposición del Estado. En primer lugar, vamos a hablar de la Constitución española. La Constitución te la tienes que aprender, te presente a la oposición que te presente. En el temario de Andalucía vemos que la Constitución está presente en los 3 primeros temas. Hablamos de la corona, del gobierno, de las Cortes Generales, de los tipos de leyes. Todo eso está desglosado en estos 3 primeros temas. Cada tema pues tiene un batiburrillo de puntos. Mientras que en el temario del Estado la Constitución está presente en los temas del 1 al 7. ¿Qué pasa? Que los puntos son prácticamente los mismos, pero en la del Estado a lo mejor un tema, el tema 2 por ejemplo, solo es de la corona y solo te habla de la corona y los puntos que tiene. Mientras que la corona está presente en el tema 3 de Andalucía dentro de un tema que tiene muchísimos puntos. Entonces al final estás estudiándote prácticamente lo mismo, pero en el temario de Andalucía está todo junto en un solo tema, mientras que en el de España está dividido por tema y más desglosado, por lo tanto ocupa más temas del 1 al 7, pero que prácticamente es lo mismo. Luego en el temario de Andalucía tenemos cosas que no aparecen en el del Estado. Por ejemplo, el tema 4 habla de la ley de base de régimen local, es decir, de los municipios, de las provincias, de cómo se crean los municipios y demás. Eso hay una ley para eso y es el tema 4. Eso no aparece en el temario del Estado. Y tampoco aparece el tema 5 y 6 de Andalucía, que habla de la administración de Andalucía en sí, que habla de la administración de la Junta de Andalucía. Obviamente eso no va a estar en el temario del Estado. Luego, si nos vamos al tema 7, 8 y 9 de la oposición de Andalucía, tenemos cómo funciona la administración pública y cómo es el procedimiento administrativo en sí. Eso también aparece en el temario de España, en los temas 8, 9 y 10, que lo mismo, habla de la administración pública y del procedimiento administrativo y tal. Luego también aparecen los 2 temarios, la ley del empleado público, es decir, saber qué tipo de funcionarios hay, qué tipos de contratos públicos hay. En Andalucía están los temas 10, 11 y 12, mientras que en España está en el tema 11, es decir, en Andalucía está muchísimo más desarrollado y tiene más puntos que aprenderse que en las estatales. Luego, otra cosa que no aparece en el temario estatal, pero sí en el de Andalucía, es la Unión Europea. Cómo funciona la Unión Europea, cómo es esa administración, los distintos apartados que tiene. En el temario de Andalucía está en el tema 13 y 14.
y tampoco aparece en las estatales el tema 15 de Andalucía, que es el presupuesto de la Junta de Andalucía, es decir, cómo se crean los presupuestos de la comunidad autónoma, qué apartados tiene. En el temario de España encontramos un tema solo dedicado al Poder Judicial, que es el tema 12, y luego en los dos temarios encontramos que se habla de la discriminación, de la violencia de género y de la igualdad de género. En el temario español está en el tema 13, mientras que en el temario de Andalucía está en el tema 16 y 17. Como vemos, el temario de Andalucía sigue siendo más extenso. Y por último, algo que también se ve en los dos temarios es el gobierno abierto y la transparencia. Tema 14 en el temario español, tema 18 en el temario andaluz. El temario común, como vemos, es bastante parecido, dependiendo también de lo que se necesita saber. Obviamente un opositor que estudia para el Estado no tiene por qué saber cosas de la Junta de Andalucía o de cualquier junta o de cualquier comunidad autónoma, ¿no? Y el temario andaluz, pues bueno, tienes que saber cosas de la Junta de Andalucía aparte de saber cosas del Estado. Y eso es todo, espero que os sea útil. Os recuerdo que antes no lo he dicho creo, pero lo dejaré escrito. Os recuerdo que abajo en la cajita de descripción os voy a dejar un link a un PDF que yo he hecho con las diferencias de temarios. O sea, he puesto una tabla y en un lado el temario de Andalucía y en otro el temario del Estado. Y os he ido poniendo los temas agrupándolos por afinidad, digamos, tal y como he hecho aquí en el vídeo. Entonces os recomiendo que veáis el documento para que os hagáis mejor una idea de lo que yo os he contado. Pues eso, que espero que os sea de utilidad. Decidme en comentarios lo que queráis, si sirve de algo. Recuerdo que me podéis seguir por mis redes sociales, que os podéis suscribir al canal. Podéis preguntarme por Instagram lo que queráis, ¿vale? Recibo muchos mensajes de gente que me pregunta sobre las oposiciones, así que sin ningún problema yo os voy a contestar. Dale a like si os ha gustado y nosotros nos vemos en otro vídeo. ¡Chao!